Hola amigos, buenas a todos. Pues ya estamos aquí, vamos a empezar con un libro que ahora sí que, como dice, desmenuzando el contacto extraterrestre, y vamos a empezar con el señor Tiberio para que nos dé una narrativa ahí de este libro, y pues ahora sí que ya estaremos nosotros dando una opinión, ahora sí que desde el punto científico, desde el punto del contacto, porque hay que recordar que todos los contactos no son iguales y tiene que haber una variación, y pues para eso es la opinión. Entonces, comenzamos con el señor Tiberio. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a analizar uno de los libros más controvertidos, ¿verdad? Como es el fenómeno de contactismo, ¿verdad? Bueno, para empezar todo eso, ¿qué es el fenómeno de contactismo? El fenómeno de contactismo es un fenómeno muy complejo dentro del ya complejo fenómeno ovni y que tiene que ver con los contactados. ¿Qué son los contactados? Bueno, los contactados son aquellas personas que afirman tener contacto directo con los tripulantes de los llamados ovnis. En este caso vamos a analizar un contactado muy especial, ¿verdad? Muy especial, aquí en México que se dio. Ese contacto se dio en agosto de 1953, el 15 de agosto más o menos, fue el señor Salvador Villanueva. Después él escribió un libro que es el que vamos a ir analizando de toda la historia del contactado y qué fue lo que pasó en dicho evento, ¿verdad? Bueno, pues sí, miren, el señor Salvador Villanueva Medina narra que el 15 de agosto de 1953, él es taxista de profesión aquí en México, ¿verdad? Le piden un par de gringos norteamericanos un viaje especial a Nuevo Laredo, ¿verdad? Él los lleva en el viaje y en el viaje el automóvil sospechosamente se descompone. Los norteamericanos se van a buscar ayuda, ¿verdad? Y se queda él solo. No les voy a hacer muy largo la cuestión. Miren ahí, él tratando de arreglar el coche, pues se acercan dos individuos muy extraños, ¿verdad? Él los define como de pequeña estatura, de una tez como si fueran niños, ¿verdad? Muy juvenil, muy loable, ¿verdad? Su tez de ellos, de esos personajes, los cuales le empiezan a hablar y él les escucha una voz como de radio, muy extraños. Él pensó que eran aviadores, que andaban por ahí, que habían dejado el avión por ahí, que eran aviadores o pilotos. Bueno, siguieron conversando, entraron al automóvil y esos personajes le empiezan a decir que ellos pues son de Venus, ¿verdad? Que no son de este planeta. Bueno, pues él en su poca educación pues los está escuchando y como que no les quiere creer. Estos personajes lo invitan a su nave, ¿verdad? Que está a unos cuantos metros de la carretera hacia el bosque adentro, y él describe efectivamente, no les creía, pero lo siguió. Y una cosa extraña ahí, que él describe cuando van a la nave, él dice que había lodo en el camino, y sus zapatos se llenaban de lodo. Y él vio los zapatos de esos personajes y decía que el lodo se impregnaba, pero al mismo tiempo algo aventaba el lodo, o sea que no se le pegaba el lodo a los zapatos de esos personajes, ¿verdad? Bueno, ya entra la nave y él nos describe muy interesante cómo es la nave por dentro, las luces, los controles. Él describe que de adentro la nave se ve hacia afuera muy bien, como una pantalla increíble, como si no existieran las paredes, ¿verdad? Bueno, esos personajes lo llevan a su planeta, en este caso el planeta Venus, ¿verdad? Lo llevan para allá. Él dice que tardaron muy poco tiempo en ir para allá, una velocidad estratosférica, pero que la nave tenía una forma de neutralizar, ¿verdad? Lo que conocemos como inercia, que es una de las cuestiones que no ha podido vencer todavía nuestra aviación, nuestra tecnología, la inercia. Parece ser que esas naves tienen su propia gravedad propia. Bueno, pues sigamos con el relato. Ahora dice él que, bueno, llegan al planeta Venus. Él dice que se durmió o lo durmieron, no sabe, pero cuando él despierta ya tiene un traje especial, ¿verdad? Muy parecido a los que usan allá. Ya no tenía la ropa su ropa normal. Bueno, pues ya le empiezan a enseñar todo el planeta Venus. Él describe como ciudades, ¿verdad? Describe los edificios de gobierno, las escuelas, cómo son las escuelas allá, cómo son los hospitales. Él nos describe cómo es el clima allá, cómo es el ambiente. Él describe que Venus tiene solo océano muy profundo. Describe cómo son los árboles, dice que no tienen hojas, que están las puros, troncos y los frutos pegados, así de una manera. Describe cómo son los libros de una manera
muy especial, algo extraordinario. Él se adelanta, ¿verdad?, a las televisiones planas. Desde los años 50 él habló que había televisiones planas ahí. Se adelantó a los corredores eléctricos que ahora hay en el sistema de transporte colectivo metro. En el sistema Marte los hay, perdón, en el sistema de Venus. A ese tipo de él se adelantó a todo eso. También describe cómo es la comida que le dan de comer, como una especie de cubos de gelatina con sabores muy especiales, muy sabrosos, y al comerlo siente una especie de reconfortamiento en su cuerpo espiritual increíble. Él no sabe definir con palabras lo bien que se siente adquirir ese tipo de alimento. Bueno, hasta aquí esta primera parte de este caso muy especial, de este contactado mexicano, ¿verdad?, Salvador Villanueva Medina. Veremos qué dicen nuestros compañeros, Miguel Segura o Mario Morales, acerca de qué opinan ahorita de este encuentro tan especial. Con ustedes, señor Segura, a ver. Sí, muchas gracias. Pues aquí presentando este libro tan interesante que nos describe aquí el compañero Tiberio. Mira, me surgen algunas preguntas desde el punto de vista científico y con el ánimo de que la gente también vea la credibilidad y perciba que nosotros analizamos las cosas desde un punto de vista, ¿verdad?, impersonal, o sea, sin el ánimo de ridiculizar a nadie o de desprestigiar a nadie, ¿no? Voy a hacer unas preguntas desde el punto de vista científico. Número 1, ¿por qué el contactado, en este caso Villanueva, al preguntarle si son aviadores y ellos le responden que sí, ¿por qué tan tranquilo cuando ya ve que no es un avión? O sea, porque pues cualquiera conocemos un avión aquí, terrícola, ¿no? ¿Cómo es que él no se espanta de esa situación? ¿Por qué permanece él todavía de una sola pieza y lo invitan a pasar y él dice, ok, vamos? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo desde el punto de vista humano no te dé miedo la experiencia y decirles, no, definitivamente gracias, pero yo no quiero entrar? Bueno, la siguiente pregunta es también desde el punto de vista de la ciencia. Sabemos que Venus, como es el segundo planeta de nuestro sistema solar, pues está mucho más cercano que nuestro planeta Tierra. Entonces, se prevé que las temperaturas a nivel superficial, si tú estás allí en el planeta Venus, son cercanas a 450 grados centígrados. Y además, por esa temperatura, el planeta Venus ya no conserva rastro de agua. ¿Qué quiere decir? Que a esas temperaturas, si el agua hierve a 100 grados centígrados, quiere decir que no hay agua líquida, mucho menos un océano, como lo describe el señor Villanueva. Entonces, esas son las preguntas que desde el punto de vista de la ciencia tendríamos que cuadrar, tendríamos que satisfacer una respuesta para nuestro público que nos ve y nos escucha. Esas serían mis dos preguntas de forma personal desde el punto de vista científico. Yo quisiera también pasarle el micrófono aquí a nuestro compañero y líder del programa, Mario Morales, para que él también nos dé su punto de vista. Bueno, pues ahora sí que la primera pregunta que se hace Miguel, pues lo voy a responder de esta manera. Cuando ellos bajan, ellos lo que hacen es que hay veces la luz que ellos se destellan es una energía que de alguna manera te tranquiliza. Entonces, cuando algo desconocido llega a ti, lo primero que sientes es tranquilidad, ¿sí? No sientes el querer huir o alguna, ahora sí que no te da miedo. Bueno, eso yo ahora sí que, como digo, lo platico dentro de lo que mi experiencia. Entonces, cuando baja o ves algo así, eso es lo que ellos te transmiten. Ahora, físicamente, en el sentido de un diálogo, volvemos a la misma. Tú en ese momento pues no percibes ni te das cuenta cómo funciona esto, pero muchas veces ellos portan algún aparato en el que lo que hacen es que te hacen sentir a gusto. Ajá.
entonces no sufres ningún tipo de síntoma como para que reacciones como normalmente aquí reaccionamos, ¿no? Que corres o gritan o etcétera. O dices no, no quiero. O dices no. Entonces todo eso es ya vienen con un ¿cómo se dice? Con una función de que si se van a acercar, ahorita como el caso que está diciendo que casualmente se descompone el vehículo y todo eso, pues eso para mí, dentro de mi punto de vista, ya está planeado. Todo ya está planeado. Entonces, ya cuando se acercaron y te echan el rollo, tú nunca te diste cuenta y ellos ya te hicieron sentir bien, tranquilo, exacto, y te invitan y subes. Entonces todo eso ya está controlado, el ambiente ya está controlado. Ese es en cuestión de esa pregunta. Ahora, la otra que te haces tú, que el planeta, pues ahora sí que tiene un entorno de altas temperaturas, pues ese es, ahora sí que contestándole a la ciencia, pues esas son hipótesis de la ciencia, porque hasta el momento, porque hasta el momento no hay ser humano que haya ido. Esa es una. La segunda, se supone y se dice que tú en un telescopio o con aparatos mides las distancias o las temperaturas, o ahora dirían las frecuencias, pero ahí es donde entramos a un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen la habilidad o el conocimiento para manejar temperaturas, frecuencias, estados sólidos, etcétera. Entonces, nosotros como terrestres tenemos una ideología, un aprendizaje, y tenemos el decir, pues vemos la luna, vemos las estrellas, vemos el planeta, pero realmente no tenemos la prueba tangible como para decir esto quema, esto es frío, esto es duro, esto es blando. Entonces es correcta dentro de sus investigaciones, al menos desde mi punto de vista, la ciencia, pero todavía está atada para dar una certeza fuerte de eso. Ahora yo te lo platico desde mi experiencia. Se habla muchas, ¿cómo se dicen? La conspiración y todo eso. Hay muchas cosas que son ciertas y otras no. Y entre esas es lo que tú ves y no es. Entonces, lo mismo la gente que ve la ciencia, que ve en un telescopio, está viendo una realidad dentro de su propio entorno de realidad, pero fuera de esa realidad o de ese entorno no hay tal temperatura. Por eso es que existen ciudades y bueno, infinidad de cosas fuera del entendimiento que vivimos. Bueno, como un derecho de réplica sería que pues yo voy a defender la parte científica. Bueno, se supone que hay sondas espaciales que envió la Unión Soviética en la carrera espacial, pues ellos se adelantaron con mucho y ya enviaron un grupo de sondas espaciales llamadas Venera. Y efectivamente bajaron y tomaron la temperatura a nivel superficie y la transmitieron por radio acá al planeta Tierra, certificando, ¿sí?, que las temperaturas en ese entorno son de 450 grados centígrados. O sea, sí lo constataron. Entonces la pregunta subsiste todavía y espero que Tiberio nos pudiera dar más amplia la información, puesto que entonces tendría que haber algo así como una especie de ciudades bajo cúpulas con sistemas de refrigeración para que la gente pueda, si es que hay allá habitabilidad, pues fuera una habitabilidad artificial totalmente, con sistemas refrigerantes para estar a gusto, porque de lo contrario la atmósfera de Venus es tan pesada. Además se habla de que supera con mucho a la presión atmosférica aquí, es como 10 veces. Entonces, y con gases, por cierto, no respirables totalmente. Entonces tendrían que tener algún sistema de cúpulas, es decir, ciudades bajo cúpulas con un sistema de refrigeración y de atmósfera respirable,
¿Qué nos podrías comentar, Tiberio? Sí, muchas gracias, Segura. Mira, para empezar, la ciencia oficial no acepta el fenómeno, para empezar, el fenómeno ovni como tal, digamos la ciencia oficial. Sin embargo, ha habido por ahí proyectos científicos, ¿verdad? Digamos de alguna manera secretos, que han hecho la ciencia, ¿verdad? Así que la verdadera ciencia, han creado comisiones de encuesta, de estudio, con el dinero de los contribuyentes, supuestamente para estudiar lo que no existe, ¿sí? Por ahí crearon el proyecto Signo, el proyecto Grush, hasta el proyecto Libro Azul, supuestamente para estudiar lo que no existe. Las conclusiones ahí fueron secretas, ¿verdad? Así que ahora prosigamos. Hablando del miedo, yo he investigado muchos más contactados. Aquí los vamos a ir desglosando uno por uno, ¿verdad? Sus misterios. Y parece ser que esas entidades de alguna manera tienen la facultad de quitarle a uno el miedo. Nos cuenta Salvador Villanueva, ¿verdad? Con más detalle, que ellos manejaban su cinturón, cierto tipo de controles, ¿verdad? Que él no sabía para qué. Otros empezaron a modular otros controles para el idioma. Ellos decían que conocían todos los idiomas de nosotros, que tenían observándolos mucho tiempo. Y estaban modulando más o menos el idioma que hablaba Salvador Villanueva, en este caso el español tipo mexicano, ¿verdad? De alguna manera así. Ahora, la pregunta es muy importante porque el mismo Salvador Villanueva, después de la experiencia, empieza a dudar de la misma, precisamente lo que comentabas, cómo yo anduve ahí tan tranquilo, sin preocuparme incluso de la familia, ya cómo se quedó, anduve muy quitado de la pena, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la pregunta. Parece ser que las entidades de alguna manera tienen la facultad de modular nuestras emociones. Poco a poco lo vamos a ir a ver con el caso de otros contactados. Igual se repite la misma cuestión de que no tuvieron miedo en ese momento. Después por lo mismo empiezan a dudar incluso de que si su experiencia fue real o fue una especie de sueño o cuestión mental, ¿verdad? Bueno, ahí dejamos esta parte. Ahora vamos con el caso de Venus, lo que nuestra ciencia oficial nos dice del planeta Venus, efectivamente, ¿verdad? La ciencia oficial ha mandado sondas, incluso una sonda duró muy poco tiempo en lo que transmitió lo poco en los 400 grados científicos, una atmósfera tal que destruyó la sonda, ¿verdad? Alcanzó a transmitir que la atmósfera es pesadísima y es puro vapor de agua por la intensa presión y vapores incluso de ácido sulfúrico. O sea, así es, o sea que lo que existe en Venus es un verdaderamente infierno desde el punto de vista científico de lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Incluso no se puede el agua solidificar o hacerse líquida como la conocemos aquí en el planeta Tierra por la presión y la temperatura tan grande que el planeta Venus está rodeado de puras nubes. Es por eso que refleja la luz y lo vemos como la estrella más brillante del firmamento, ¿verdad? Por la estrella la luz que refleja el planeta, las nubes, que la atmósfera es tremenda. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto, verdad? Bueno, aquí vamos a caer dentro de la especulación, las hipótesis, ¿verdad? Si lo que vivió Salvador Villanueva fue una especie de ciudad intraterrena en el planeta Venus, esa es una. La otra, que es todavía más especulativa, ¿verdad? Que pudieron vivir una experiencia en otra frecuencia vibratoria, en otra dimensión. Muchos contactados nos han dicho que los han sacado como, digamos, en espíritu del cuerpo, ¿verdad? Se queda su cuerpo físico y ellos en espíritu, digámoslo así, los suben a la nave, ¿verdad? Y los hacen todo el proceso que conocemos como de abducción. Aquí podemos especular en esa cuestión que Salvador Villanueva pudo haber tenido ese tipo de experiencia. Él mismo lo menciona. Incluso en la segunda parte que vamos a ver, cuando estos seres le dicen que tiene que escribir el libro, él todavía les menciona que si no fue una cuestión mental, les pregunta a ellos, ¿no fue algo mental que me metieron en la cabeza, una especie de cosa mental? Porque él todavía duda, ¿verdad?, con todo lo que sabemos de nuestra ciencia oficial, de lo que ha sido su experiencia. Bueno, hasta ahí ahorita las preguntas que nos hacen el compañero Miguel Segura, ¿verdad?, de la ciencia oficial. Bueno, prosigamos con el relato. Salvador Villanueva sigue ahí en el planeta, le empiezan a enseñar cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Como crear una oscuridad aquí donde hay luz para dormir. Le empiezan a explicar incluso que están aquí para ayudar a la humanidad y que él tiene que dar su experiencia en un libro, que tiene que tener esa misión, ¿verdad? Salvador Villanueva, bueno, haberse regresado y se enfrenta con un gran problema de todos los contactados, la credibilidad. ¿Quién le va a creer esto? La ciencia, su familia,
Él se enfrentó a problemas muy graves, incluso lo mandaron con un psiquiatra, ¿verdad? Él incluso dijo, esto no es, mi problema no es psiquiátrico, no se quiso tomar la cantidad de medicamentos que le habían recetado y siguió en contacto con estos seres, ¿verdad? Con la cuestión de escribir el libro, de escribir el libro. Ahora, otra cuestión de los contactados es el despertar de las facultades mentales que antes no tenía. Para que un contactado, alguna persona normal tenga este tipo de contactos, primero tiene que tener ciertas facultades despiertas, ya lo vamos a ir a ver poco a poco con el tiempo. Tiene que tener despertada la clarividencia, cierta clarividencia, telepatía y otro tipo de facultades que tenemos dormidas o semidormidas. Lo mismo le pasó a Salvador Villanueva, ¿verdad? Vamos a ver, así que qué parte nos puede preguntar nuestro compañero Miguel Segura respecto a la ciencia. ¿Qué nos puede preguntar? ¿Cuáles son su inquietud? Pues sí, continuando con esta, ¿verdad? Relato fabuloso, pues la verdad es que subsisten muchas preguntas que definitivamente yo creo que él sí narra sus experiencias en este libro, pero difícilmente se pueden contrastar con lo que sí tenemos de evidencia científica. El primero pues es lo que mencionamos, una atmósfera irrespirable, unas temperaturas más allá de lo habitual, es un infierno. ¿Cómo poder haber sobrevivido, verdad, a un viaje allá, estar en condiciones cómodas, ver toda la ciudad, poderse regresar? O sea, es un relato totalmente fuera de serie. Entonces, y desde el punto de vista de la ciencia subsisten esas preguntas y más. Por ejemplo, estas personas que son las que lo llevaron, habitan allí el planeta Venus, tienen ahí una base permanente, vienen desde fuera, vienen de otra galaxia o vienen de la misma galaxia que nosotros, la utilizan como una base para estarnos monitoreando, como pudiera ser nuestro satélite la Luna. Hay muchas propuestas de que pues desde ahí es más factible estar supervisando las actividades humanas, tal vez con el ánimo de estar observándonos. En algún momento a lo mejor una especie de intervención para si hubiera una conflagración mundial, poder no sé, salvar a ciertas personas que ellos ya eligieron, ¿no? Y que obviamente esa selección de personas pues, tendrían que tener ciertos niveles de espiritualidad como para poderlas salvar, y que los demás pues bueno se van a quedar ahí a vivir las consecuencias de una guerra, de un fin del mundo. Entonces hay muchas preguntas que tenemos aquí. Entonces la primera de ellas es eso de explicar la atmósfera irrespirable, que si las condiciones ambientales en las que él vivió en esa experiencia fueron confortables, cómo sobrevivir a eso, y que si es una base fija en el planeta Venus, pero ellos vienen de otro lugar. Tal vez el mismo libro a lo mejor trae respuestas a eso. Y también pues nos gustaría la opinión del contactado que aquí está presente, Mario. Pues es que está sustentado a base de frecuencias y dimensiones. Por eso la ciencia, hasta hace años no lo tomaba en cuenta. Ahora ya la ciencia habla de frecuencias y de dimensiones. Entonces de esa manera es como se subsiste en esos lugares. Porque por eso yo decía, o digo, una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es. Entonces tú podrás ver un planeta en fuego o en calor, pero si en cambio hay vida, ¿sí? Es lo mismo que yo decía en lo que son las bases extraterrestres. Aquí es lo mismo. Tú puedes llegar a una planicie y ahí hay una ciudad y sin embargo no la ves. ¿Por qué? Porque está camuflajeada en una dimensión, en una frecuencia. Y ahí está, y tú podrás pasar por ahí y no la verás. Entonces es lo mismo el de los planetas, llámese Marte, llámese el que tú quieras. Ahora, dentro del conocimiento que se tiene científico
que se vive aquí, tú podrás ver en un telescopio y a lo mejor podrás, como tanto dicen que ven la bandera de Estados Unidos, ¿no? Postrada ahí en la luna, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esa es tu frecuencia y eso es lo que ves. Y hasta ahí tienes una limitación, que es la que estamos hablando últimamente en estos tiempos, que tú tienes una limitación frecuencial que no te permite ver más allá de. Entonces cuando tú logras cruzar esa barrera, entonces podrás ver lo que los demás no ven. Y eso es lo mismo que te hacen, nada más que te empujan o te ayudan a poder ver, como cuando te suben a una nave o viajas. Y eso que dijo él, que ya no sabe si es mental, yo también una vez hice esa misma pregunta, porque las veces que yo llegué a subir, yo decía, bueno, ¿y a mí quién me dice si realmente estuve arriba o es mental? ¿Por qué yo decía que es mental? Porque conforme ellos te van enseñando, te vas dando cuenta que todo es mente. Y es lo mismo que tú vives aquí, es mente, nada más que material, ¿no? Y allá no, allá es frecuencial. Bueno, es muy interesante lo que nos comenta nuestro compañero contactado Mario, y también recalcando, ¿verdad?, lo que nos comenta el compañero Miguel Segura, la cuestión científica, ¿verdad?, que no nos podemos despegar porque aquí tenemos lo único que tenemos, ¿verdad?, lo único que tenemos realmente comprobable, como es la ciencia, ¿verdad?, no nos podemos despegar de ahí. Efectivamente, Salvador Villanueva después al final de su experiencia con ellos, les hace la misma pregunta: ¿de veras no fueron algo que me pusieron en la mente? Y ellos como que se ponen así, como dice, como que respingan, ¿verdad? Ajá. Le narran a él mismo que sí, que son originarios de Venus, pero que efectivamente para acercarse a nosotros tienen tanto bases en la Luna y en bases marinas cerca. No establecen contacto supuestamente porque dice que nuestra raza es muy agresiva, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad? Son atacados inmediatamente. ¿Para qué? Para los gobiernos quieren supuestamente obtener la energía, la tecnología de ellos para, pues, fines militares, ¿verdad?, de alguna manera. Aquí surge una pregunta que debiste haber hecho Miguel Segura, científica, ¿verdad? Bueno, a Salvador Villanueva le piden tajantemente que tiene que darlo a conocer a la humanidad, su experiencia. Y es en un libro, ¿verdad? Y aquí viene una de las cuestiones misteriosas también de los contactados, el despertar de las facultades. Es decir, bueno, si se lo quieren dar a enterar a la humanidad, ¿por qué no aparecen aquí ante toda la humanidad? ¿Por qué se van con una persona iletrada, ¿verdad?, con pocos estudios, como es Salvador Villanueva? ¿Quién le va a creer? ¿Verdad? Él dice, bueno, yo no sé ni escribir bien, tengo muchas faltas de ortografía, me piden que escriba un libro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Ahora dice, bueno, ¿por qué no se le presentan a un presidente de la ONU? Bueno, que sí se han presentado, pero ¿por qué no hacen eso? Así pues, lo dan a conocer más fácil a la humanidad, ¿verdad? O sea, aquí hay misterio, ¿verdad? Aquí hay misterio. Volvemos al despertar de las facultades de los contactados. Bueno, Salvador Villanueva dice, bueno, ¿y cómo es escribir un libro? Se puso un día a escribir en la noche y no, pues apenas escribió 3 renglones y se hizo bolas, faltas de ortografía, pues no voy a poder. Cuenta él que de repente empezó a escribir, sin faltas de ortografía. Esa noche dice que llenó 6 blogs completos, lo que era el libro, ¿verdad?, que le estaban pidiendo los extraterrestres, los venusinos, que escribiera para dar a conocer su experiencia a la humanidad. Antes de que le pasara esto, dice que no pensaba hacerlo y le daban dolores como de cabeza, así de que él pensaba, pues como le estaban exigiendo que lo tenía que hacer, ¿verdad? Después le hacían unas entrevistas a Salvador Villanueva, incluso se cuentan que tuvo visitas en su casa de estos tipos de seres. Su esposa los vio, ¿verdad?, y platicando en la sala, que tenía que dar a conocer a la humanidad. Bueno, ahora miren, con otras experiencias, con otros contactados, hemos visto que parece que ellos que traen una especie de mensaje de no intervención directa con la humanidad, ¿verdad?, de que pues ahora sí que llévensela bien, tranquilos, pregonen el amor, no la guerra. Parece que traen ese tipo de mensajes a nosotros, y parece que no tienen una especie de condición de no intervenir directamente, a menos que nos vayamos a autodestruir, ¿verdad?, que nos dicen los contactados. Bueno, una manera en esas épocas, en los 50, cuando fue contactado, ¿verdad?, pues era una manera de influir en la humanidad, era por medio de los libros. Todavía no existían las redes ahora como ahora, ¿verdad? Eran los libros la manera de que pues llegara al público. Bueno,
Ahorita vamos a seguir ya con lo que ya, por la parte final de cómo se logra el libro, ¿verdad? Qué editorial lo logra difundir, lo logra imprimir, y qué pasó después, quiénes lo piden, también misterio, hay mucho misterio todavía. Vamos a ver qué nos puede decir. A ver, seguimos con el compañero Miguel Segura, que nos puede comentar. Sí. Pues gracias, Tiberio, y pues subsiste la pregunta, porque ahí voy a remitirme a lo que humanamente hemos logrado. Lo más que hemos logrado es bajar a nuestro satélite, la Luna. Y lo hicimos, me uno como raza humana, ¿no? O sea, esto no es que, ¿verdad? Nada personal, pero logran bajar allá con una escafandra, porque totalmente tienen que tener sistemas de respiración artificial y además aguantar las bajas temperaturas o las muy altas temperaturas que reinan en nuestro satélite. Debemos recordar que la Luna pues no tiene atmósfera, ni siquiera hay aire para respirar. Y además las altas temperaturas pueden en un día llegar a 100 o más grados centígrados, y en la noche o a la sombra descender a menos 100 grados centígrados. Así de canijo es allá nuestro satélite, la Luna. La pregunta subsiste, es cómo le hicieron para que él bajara en condiciones de, sin una escafandra, poder respirar, poder ver la ciudad, poder estar en esas condiciones que, otra vez insistiendo, si es el segundo planeta y es más cercano al Sol, pues nos queda claro a todos, ¿sí?, que la constatación de esto fue las naves Venera, las ondas soviéticas que bajaron allá y tomaron registro de temperaturas y de presiones atmosféricas. Subsiste la pregunta, ¿cómo le hizo Villanueva y sus acompañantes estar en una condición cómoda, respirar un aire que allá no es respirable, es puro dióxido de carbono, con otra mezcla de gases irrespirables totalmente, y una presión atmosférica aplastante? Entonces, todavía es algo que espero que también en el desarrollo de tu relato lleguemos a esas conclusiones. Y ahora nuestro contactado, que también es muy importante su opinión. Bueno, es que ahora sí que yo voy hasta cierto punto, dijeran por ahí, contra lo que es la ciencia, porque la ciencia, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se basa a un sistema, se basa a una creencia, se basa a un conocimiento o evidencias, vamos a decirlo así. Pero fíjate que las evidencias, ahí voy con eso. Yo, por ejemplo, como decía ahorita el contacto, a mí, ¿quién me dice si no lo colocaste en mi cabeza? A mí, ¿quién me dice en la ciencia que estuviste ahí? A mí, ¿quién me dice que sí lo lograste? Entonces, se vuelve contradictorio tanto en un caso, vamos a decirlo así, como en el otro. Pero sí te puedo decir que hasta cierto punto me son más válidas las evidencias a través de los años de un contacto que de la propia ciencia. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a épocas viejísimas, antes de Cristo, lo que sea, se habla y se ve de los ovnis. Lo aventamos la historia un poco para acá adelante y vamos a irnos, no sé, a los 40 o a los 50, por ejemplo, donde ya se hablaba de que gente que veía cosas extrañas en el cielo. Entonces, el gobierno o la ciencia te dice que eso no es cierto y son alucinaciones, etcétera. Una manera de desprestigiar o no creerte. Y digo, con los pasos de los años, yo creo que va quedando claro que eso existe, y todas esas maravillas y cuentos que se decían están siendo un resultado ahora evidente, fuerte, contundente, y no la ciencia que nos ha estado dando durante tantos años a tole con el dedo, ¿sí? Cuando ya tienen ciertas curas, cuando ya tienen ciertos avances y no se lo dan al pueblo, ¿no? Vamos a decirlo así, sino se utiliza para otros fines. Entonces, así como la ciencia, o no digo todos, ¿verdad?, pero alguna ciencia desprestigia el fenómeno o al contactado, ¿sí? Pues es lo mismo con el tiempo, es lo que
está sucediendo y va a suceder más el desprestigio de la ciencia. ¿Por qué? Porque es un engaño en el que últimamente ya tú te metes a las redes y se escucha que no fueron a la luna, que esto fue un cuento, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú quieres mitos o chismes, dijeran por ahí, pero al final de cuentas volvemos a la misma. A mí nadie me dice, ni me asegura, ni me certifica que fueron a la luna o que viajaron a tal lado. Es un sistema tan grande y tan poderoso que yo no tengo acceso como para ver realmente si es una verdad tal cual. Bueno, sí, mira, concuerdo contigo en mucho y en otras cosas un poco difiero, ¿verdad? En cuanto que dices, bueno, la ciencia es un sistema así, pero no es una creencia. La ciencia no está basada en creencias. La ciencia está basada en hechos comprobados, investigados y tiene comprobación matemática y experimental, ¿verdad? No podemos dejar a un lado lo que es completamente palpable y demostrable como es la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, también podemos intuir y sabemos que nuestra ciencia aún está en pañales. No podemos decir esto, está diciendo ahorita la ciencia es ya la Biblia. No. Incluso por ahí hubo científicos, ¿va? Como Antoine Van de Lavoisier, que creó la ley de la conservación de la materia. En esa época él decía que no existían los meteoritos porque no había piedras en el cielo. Era la ciencia y es un gran científico, ¿verdad? Ahora no podemos dar por hecho que sí, efectivamente es lo que observamos con los telescopios y nuestras ondas, lo que hay en Venus. Pero no podemos también darle así como un hecho porque nuestra ciencia está en pañales todavía. Podemos especular, podemos, ¿verdad? Lanzar hipótesis muy aceptable, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. El caso de los contactados es muy controvertido. Podemos sospechar que hay una especie de raza extraterrestre que está queriendo influir en la humanidad de manera indirecta. ¿Ah? A lo mejor creó cosas mentales en los contactados, a lo mejor no, sí, vivieron por otra dimensión que nos hablan del astral, el mental, el ocultismo, el espiritismo, ¿verdad? Cuando salen de su cuerpo y son las dimensiones pues también habitadas, palpables completamente. Entonces pudo haber sido por ahí porque las vivencias de, en este caso, Salvador Villanueva y otros contactados. Ocurren cosas también disímbolas e increíbles para nuestra manera de pensar, ¿verdad? Científica. Por él, ¿cómo se hizo el libro? Bueno, en ese momento él creó una facultad de escribir en una noche, ¿verdad? Ahí está el libro. Ahora sorteó las dificultades económicas para publicar el libro. ¿Cómo? Que sacó un billete de la lotería. A ver, dime, eso ya suena como, si lo ves científicamente, o sea, suena como un cuento, ¿verdad? Cosas, bueno, y si ocurre realmente, ¿quién está detrás? ¿Quién mueve los hilos? ¿Verdad? Ahora, bueno, sorteó las dificultades económicas, bueno, y la gente seguía atacándolo, no, es un cuento. Y él dijo, miren, a este libro voy a renunciar a las regalías. Él renuncia a las regalías de su libro, a pesar de que sospechosamente, misteriosamente, Alemania es la primera que pide a Alemania, un pueblo muy culto, piden el libro, se convierte en una especie de bestseller de la época, inmediatamente se venden 80,000 copias, o sea, algo hay detrás de todo eso, ¿verdad? A pesar de que las experiencias de los contactados aún están fuera de nuestro alcance mental o conscientivo todavía y aceptable, ¿verdad? Para nuestra forma normal de pensar todavía es lo que estamos pues viviendo en la cuestión de los contactados. Volvemos a repetir, el fenómeno ovni es muy complicado, pues el fenómeno del contactismo es mucho más complicado. Pero sin embargo, ahí están las claves, como dirían muchos investigadores como Salvador Freixedo, ahí están las claves porque es la manera más cercana que hemos tenido con el fenómeno, ¿verdad? Cómo se comportan, a veces se comportan de manera absurda, de acuerdo a nuestra manera lógica de pensar, nuestras filosofías, es su forma de ser, no sé qué nos están tratando de transmitir, sin embargo son analogías y consecuencias que se repiten de contactado a contactado. Bueno, ahora vamos a ver qué empieza nuestro compañero Segura de ese aspecto ya para ir cerrando el programa, ¿verdad? De este caso muy interesante de Salvador Villanueva. Pues la verdad que es un relato totalmente fabuloso. Obviamente si a mí me lo preguntaras, ¿qué opinas de este libro? Diría que en parte, hasta lo que me has comentado, en parte tiene credibilidad por la parte de que él sorteó las dificultades económicas. ¿Cómo se explicaría uno que de la noche a la mañana tiene 6,000 pesos para publicarlo, cuando pues es una persona humilde hasta donde se sabe? Y pues que subsiste todo este relato, qué tan creíble puede ser desde el punto de vista científico, porque volvemos a insistir, simplemente para ir a nuestro satélite, que es lo más cercano que tenemos,
las temperaturas y la ausencia de atmósfera respirable hacen imposible que tú vayas allá sin una escafandra, sin condiciones artificiales de respiración, etcétera. Simplemente no es posible. Tú no puedes ir allá y bajarte de la nave sin una escafandra. ¿Qué pasaría? Científicamente hablando, no sobrevives ni un minuto, porque no hay nada que respirar allá, porque las temperaturas son altamente, ¿verdad?, durante el día, y en la noche a la sombra, temperaturas congelantes. Entonces, simplemente nada más un viaje para ir a la luna, no lo sobrevives. Ahora, volver a insistir, ¿cómo viajar al planeta venusino donde hay unas condiciones infernales, irrespirables? Ojalá que eso en la segunda parte del programa pues nos puedas dar una luz de cómo le hicieron, qué tecnología, tal vez sí le pusieron una escafandra, ¿no? Tal vez el relato ahí sí va a, ¿verdad?, a clarificar muchas de nuestras dudas que desde la ciencia tenemos, y por supuesto la opinión de nuestro contactado. Bueno, es que hay que recordar que en todo lo que es la historia, en toda la historia, llámale la que quieras, llámale la civilización que quieras, hay que recordar que todos los conocimientos son dados, ¿sí? No es como nos la pintan, que dicen que Einstein, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Salió genio, no. Todo tiene una mano atrás, quien te guía, quien te apoya. Tú que hablas tanto ahorita, por ejemplo, Miguel, el viaje a la luna y todo, digo, yo estoy seguro que aquí Tiberio sabe de quién hablo, no me acuerdo, el señor de lentes, el que hizo el proyecto para hacer el cohete, el Apolo, que fue apoyado, no, no, él es astronauta, no, él es Hopkins, algo así se llama, Hopkins, sí. El señor chaparrito, sí, de lentes, sí. Ok, él mismo narra cómo le dieron el conocimiento seres de otro mundo. Entonces es como pudieron hacer el cohete, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo, todo conocimiento desde la época que tú quieras y civilización hay mano atrás. Entonces voy a esto, el conocimiento matemático, científico y el que tú quieras está basado en ellos, limitado. Entonces cuando ellos te quieren dar un nuevo conocimiento, te dan el siguiente paso, vamos a decirlo así, para el siguiente descubrimiento, porque volvemos a ¿cómo es posible que en unos 50 años la tecnología revolucionó pero increíblemente? Entonces volvemos a esto, todos los conocimientos vienen de fuera. Entonces tú dices, ¿cómo es que pueden bajar? ¿Cómo es que pudo ir? ¿Cómo es que pudo? Bueno, pues son otros conocimientos fuera de, ¿no? Que la ciencia no ha podido llegar a esos niveles, que sí va a llegar, porque vuelvo a lo mismo, hay un conocimiento y hay una mano que te va guiando y te va dando poquito a poquito. Entonces, ahorita podemos estar debatiendo que puede ser o no puede ser, fue un sueño, no fue un sueño, lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas van a pasar 50 o X evento cercano, y entonces van a decir, caray, pues es así es como le hacían, ¿no? Y entonces la ciencia nuevamente se postula o se pone en alto y dicen, ya entendimos o ya descubrimos, pero siempre con una mano atrás, quien te va guiando. De alguna manera es muy cierto lo que dice nuestro compañero Mario, el fenómeno OVNI no es de ahorita, hay evidencia de que el fenómeno OVNI nos ha acompañado desde los principios de la historia de la humanidad. Nos hablan antiguas tradiciones, ¿verdad?, de las antiguas culturas, que mucho del conocimiento nuestro fue dado por los dioses que venían del cielo, ¿verdad? Todas las tradiciones nos hablan de eso, los egipcios, los mayas, en el Popol Vuh, ¿verdad?, nos narran de que mucho conocimiento nos fue dado de los dioses que venían del cielo, ¿verdad?
para aquí conocimientos científicos, agrícolas, ¿verdad? De muchas. Bueno, dejémoslo ahí. Es muy cierto lo que comenta nuestro compañero Mario de la ciencia, ¿verdad? Miren, a la ciencia no podemos hacerla a un lado porque lo que tenemos son los conocimientos comprobables, pero hay un fenómeno, desgraciadamente el fenómeno político. El fenómeno político secuestra la ciencia y da a conocer lo que quiere y lo que no, y hay un conflicto de intereses. La política puede decir, esto no nos interesa que se sepa, y desgraciadamente la política manipula la ciencia. Son los políticos los que dan los presupuestos para ver qué estudian los científicos. Si un científico quiere estudiar algo que no quieren los políticos que se den cuenta a manera científica, no le dan presupuesto para que lo estudie y no lo se puede estudiar. Desgraciadamente es la política la que nos maneja de alguna manera, y pues ahora sí que la política es la que es el encargado de negar el fenómeno ovni siempre, ¿verdad? Hasta la fecha. La ciencia sí lo puede investigar, ¿verdad? Pero la política no permite decirle a la ciencia el avance que ellos tienen, a pesar de que han hecho investigaciones científicas secretas, ¿verdad? Ellos saben quizá que existen, no lo quieren dar a saber a la humanidad. Poco a poco vamos a llegar a esos temas, ¿verdad? El fenómeno conspiratorio y los programas secretos que han hecho, ¿verdad? Ya hablaremos del Majestic 12, de programas secretos que se han hecho para comunicación extraterrestre, ¿verdad? De alguna manera. Ahora, hay fenómenos que nuestra ciencia no puede integrar dentro del método científico, que es la herramienta que tiene nuestra ciencia para avanzar. Bueno, afortunadamente en los 70 se acaba de dar de alta una nueva ciencia que es la parapsicología, ¿verdad? Que se trata de estudiar esos fenómenos que escapan a la lógica científica, fenómenos que ahorita llamamos paranormales, después ya cuando los comprendamos ya no van a ser tan paranormales, ¿verdad? Es la parapsicología, afortunadamente ya fue reconocida en los años 70 como una ciencia oficial. Bueno, pues poco a poco hemos ido avanzando de esto, y ya veremos por qué el absurdo del fenómeno ovni, por qué los contactados, si hay alguien que está interviniendo en la historia de la evolución de la humanidad, como así parece ser, ¿verdad? Si fue cierta o no fue cierta física la historia de Salvador Villanueva, porque no concuerda con los conocimientos científicos de lo que ocurre en el planeta Venus, ¿verdad? Que es un verdadero infierno físico. Pues bueno, pues vamos a ver por qué ocurre eso, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso para con la humanidad? Bueno, poco a poco hemos ido avanzando. Poco a poco vamos investigando a contactados y sus relaciones con la humanidad. Van a ver que qué tema tan interesante. Sí, a ver, ¿segura? Pues yo creo que hasta donde ahorita lo contaste, todavía subsisten esas preguntas. Claro. Yo espero que en la segunda parte ya vengan algunas respuestas, pues para tranquilizar nuestra sed de certidumbre. O sea, para que también nuestro público que nos ve y nos escucha, pues también digan, bueno, sí se contestaron ciertas preguntas y otras quedaron todavía en la mesa de debate. Luego se generan más. O se van a generar más preguntas, ¿no? Sí. Y van a subsistir, y nuestra sed de conocimiento a veces es ilimitada, ¿no? Yo creo que por eso progresa la ciencia, gracias a las preguntas. Claro. Pues ya le cedo el micrófono a nuestro contactado. Bueno, pues ahora sí que ya se nos va acabando el tiempo. Pues sí, pues ahora sí que vamos a seguir ahora sí que desmenuzando el tema. Todavía nos falta alguna parte que del libro Tiberio. Bueno, yo he dado una generalidad, ¿verdad?, del libro desde que él tiene el contacto, lo que ocurre en el planeta Venus, según lo que él cuenta. Sí tuvo una especie de climatización. Él cuenta que le dieron una especie de pastillas en la que estuvo mareado un buen tiempo, en la que ellos dijeron que era para aclimatarse a la atmósfera, y bueno, aún así, ¿verdad?, y las temperaturas de 400 grados y la atmósfera de ácido sulfúrico, ¿verdad? Bueno, todavía vamos a analizar todavía todo eso. Sí, efectivamente, sí, todavía ya mencioné qué ocurrió después, ¿verdad?, ya en la vida privada de don Salvador Villanueva, lo que él nos cuenta. A él le entrevistó el contactado Carlos Guzmán, ¿verdad? Esos relatos posteriores al evento, lo que nos manifiesta en su libro. Está en un libro que se llama Testimonios OVNI. Poco a poco lo vamos a ir ya lo que pasó después, ¿verdad?, que no dice en el libro, pero sí he dado una generalidad más o menos del caso de Salvador.
Bueno, miren, pues acabamos de llegar a lo que es el final de esta primera parte, ¿verdad? Donde les he dado un panorama general de lo que es la experiencia del contactado mexicano don Salvador Villanueva, ¿verdad? Analizamos desde que lo suben a la nave, parte de cómo es el planeta Venus, según él nos refiere, ¿verdad? Dimos una parte introductoria, ¿verdad? Ahorita de más o menos la parte post de la experiencia, cuando es la edición del libro, cómo se logra, qué altibajos hubo en ese aspecto, ¿verdad? Miren, nuestra segunda parte va a ser muy interesante porque vamos a ver qué tipo de consecuencias tiene esto para la humanidad, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué nos quieren dar a entender los contactados y las entidades o inteligencias que están detrás de los contactados? Este tipo de trabajo que estamos haciendo, esta mesa de trabajo, es muy diferente. Miren, aquí vamos a estar abiertos, interactuando con todos ustedes. Vamos a tener una mesa de preguntas, ¿verdad? De aportaciones de todos ustedes, de historias, si quieren proponernos, historias que tengan ustedes que sepan. Vamos a interactuar con ustedes. ¿Para qué? Pues para tratar de encontrar respuestas a todo este asunto, ¿verdad? Tan interesante, tan intrigante y tan importante para la humanidad. No se pierdan esta segunda parte. Vamos a ver cómo dice nuestro compañero Mario Morales. Bueno, pues como dijo el señor Tiberio, los esperamos en una segunda parte. Y y vuelvo a decir algo raro, ¿no? Nomás la cámara algo pasa, pero no nos da chance de acabar. Y le paso el micrófono a Miguel. Sí, pues muchas gracias por escuchar este primer bloque. Los esperamos a una segunda parte de este libro tan interesante que nos está narrando aquí Tiberio, y que por supuesto se nutre de las experiencias de nuestro contactado. Y obviamente yo estoy del lado de las preguntas, del escepticismo, y pues esperando que en este segundo bloque pues haya una respuesta a nuestras inquietudes. También porque yo creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan tienen ese tipo de inquietudes, ¿no? Quieren la satisfacción a algunas de nuestras preguntas. Así que los esperamos en esta segunda parte. Gracias. Muchas gracias.